Amigos de Ángulos, estamos con el doctor Agustín Arteaga. Él es el director de El MUNAL, el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, y también curador de esta exposición que llega al MUSA, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Nos da mucho gusto platicar con él porque nos va a dar una especie de recorrido sobre esta exposición que en conjunto están mostrando tanto el MUNAL como el museo. Bienvenido, Agustín, ¿cómo está? Encantado, muchas gracias por estar aquí. Feliz en este museo espléndido. Una nueva institución o una institución en una nueva etapa, en una nueva vida, con unos espacios fantásticos y unas condiciones ideales para cualquier tipo de expresión artística. Fabuloso, felicidades. Pues muchas gracias y además felicidades también al MUNAL por traernos esta exposición que ha sido polémica por algo muy específico, pero que en realidad luego eso no le hace justicia a lo que verdaderamente se está mostrando, ¿no? Porque se dice, es que hay desnudos, hay pitos, pero es que hay un montón de cosas que en realidad es el verdadero fondo de la exposición. Yo creo que hay pocos, ¿eh? Así que es una exposición que quizás ha sido polémica justamente por la idea de presentar a un hombre en su desnudez. Estamos completamente acostumbrados dentro del imaginario colectivo a ver a la mujer desnuda, ¿no? La mujer desnuda es un símbolo bíblico de la tentación, lo vemos desde las imágenes religiosas. La mujer desnuda es un símbolo de estimulación, de fantasías, lo vemos en los calendarios. Era muy común encontrarnos siempre en los talleres mecánicos, en las ferreterías, todos estos calendarios que se producían con figuras de mujeres desnudas o semidesnudas en poses atractivas, y luego la televisión misma, la televisión abierta siempre va a estar fomentando este tipo de arquetipos, de imágenes tentadoras, pero la figura masculina tiene sus reservas, ¿no? La figura masculina siempre en su desnudez es mantenida como un secreto, cuando realmente es una falta de percepción de que hemos convivido con el desnudo masculino a lo largo de la historia y de la historia del arte, pero que no lo hemos visto en su conjunto, y que siempre que lo hemos visto hemos pensado que se trata de un héroe o que se trata de un dios, una figura mítica, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos aquí con José María Labastida y estamos viendo una pieza de 1854, más de 100 años, muchos más, 160 años, y ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un hombre en su total desnudez. Sin embargo, no es eso lo que se veía, ¿no? Veías un gladiador romano que estaba haciendo una representación que tenía que ver con la virilidad, con el estoicismo, con la lucha entre cristianos y romanos, con una transición social y política, pero es la manera en que vemos las cosas. Ahora no queremos ver solo eso, queremos ver que el cuerpo y la figura masculina han sido motivos de creación a lo largo de la historia del arte. Y bueno, en esta primera sala mostramos lo que se conoce como el clásico. Y también aclarar, para quienes pensaban que el desnudo era solamente desnudo total, como veríamos por ejemplo en esta pieza, pues que hay otro tipo de desnudos, porque también dependiendo de la cultura hay ocasiones en que levantarse un poquito la falda arriba del tobillo ya era desnudo. Bueno, eso podemos encontrar muchas citas literarias donde se habla justamente de esa sensualidad del tobillo o de las piernas desnudas, o cuando hablamos del torso desnudo, ¿no? Los grandes escándalos, pensar por ejemplo en Brigitte Bardot en Viva Zapata, ¿no? Que salía con el torso desnudo, o María Félix en algún momento. Pero efectivamente es una exposición donde nosotros lo que queremos hacer notar no es la genitalia, sino simplemente que la figura masculina es el eje, el punto donde se apoya el canon estético. Las figuras de las mujeres desnudas siempre han estado presentes, pero en esta ocasión van a aparecer las figuras, las arqueológicas, masculinas también, en representaciones eróticas e incluso en actividad sexual, y cómo los cultos de la fertilidad, de la virilidad son enunciados a través de estas obras también de arte.
bueno, esta exposición no únicamente muestra cómo se utilizó de manera clásica el desnudo, sino que nos va dando a través de un discurso un viaje por el tiempo, pero además la manera y las técnicas con que se fue utilizando el desnudo, como pues la laminita de escuela. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Bueno, empecemos con la laminita de escuela hecha nada menos y nada más por José María Velasco. Cuando pensamos en José María Velasco siempre nos imaginamos el gran paisajista, ¿no? El quien retoma o descubre la Ciudad de México desde las montañas y hace estos paisajes luminosos extraordinarios y muchos otros lugares del país. Pero vamos a empezar que en el ideal clásico parte del estudio de la anatomía. Y aquí lo que vemos es justamente a José María Velasco haciendo un estudio anatómico, ha quitado la piel para poder primero ver los músculos y luego ver los huesos. Ese sería, digamos, el inicio de lo que es un ideal de la perfección anatómica. Después vamos a encontrarnos con las imágenes que van a convertirse en arquetipos. En esta pintura vemos a un hombre viendo al infinito con una postura que se va a repetir constantemente a través de la historia del arte. Cuando observamos esta academia de 1823, vemos contigua a ella una fotografía ya de los años 20 de Luis Márquez Romay y podemos ver la coincidencia en composición, ¿no? Podemos ver cómo estos dos personajes de una manera o de otra están más o menos representados en la misma postura y va a ser una imagen continua, la vamos a seguir repitiendo, es así como se crean arquetipos en la historia del arte. Pero estos estudios de la anatomía también van a ser utilizados para la representación de los héroes. En esta fotografía de Leo Matis, algo que es muy interesante es que no solo vamos a encontrar a un hombre que está atado a un árbol que podría representar un San Sebastián, es una imagen típica de San Sebastián, faltan las flechas, pero lo interesante es que el hombre, el modelo mismo, es el propio David Alfaro Siqueiros, quien usaba la fotografía como un medio de composición para sus murales. Esta misma imagen es la que usa para una pintura que está presente en la exposición y que más adelante encontraremos. Y nos sirve como puente para llegar a lo que sería el tema del desnudo heroico, ver la figura de los héroes y de los mitos en los últimos 200 años en el arte mexicano. Amigos de Ángulos, continuamos en este recorrido por la exposición El hombre al desnudo que se está presentando en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara en conjunto con el MUNAL, el Museo Nacional, y estamos con el curador de la exposición y director del MUNAL, el doctor Agustín Arteaga. Y bueno, pues platicamos acerca de Siqueiros y cómo Siqueiros posó para una de sus propias fotografías que utilizaba para sus murales, y tenemos otra de esas fotografías. Sí, en este caso vamos a ver otra fotografía también de Leo Matis, donde un modelo posa, Siqueiros está dirigiendo toda la escena, Siqueiros está encargándose de ver cuál es la composición que él necesita para su próximo mural, que se realiza en Tlatelolco, que es Cuauhtémoc Redivivo, y vemos ahí a un desnudo completamente frontal en esta pose heroica, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nuevamente hay esta confrontación o el uso de la desnudez como parte de un discurso político. Y particularmente esta exposición en Musa toma muchísimo sentido. Aquí veremos también una fotografía, un dibujo de Orozco, de José Clemente Orozco, se llama Cristo destruye su cruz, realizado en 1934 aproximadamente, que es una figura que está presente en la exposición en diferentes secciones. Hay 3 piezas de Siqueiros, pero lo interesante es de que aquí en Musa, en el Paraninfo, vamos a encontrar que todos los personajes, salvo uno, están desnudos. Y es una obra magnífica, genial,
de este artista jalisciense que utiliza la figura para hablar del ser humano en su aspecto político, en la tragedia humana, en la denuncia a la demagogia, en la denuncia a la hambruna, en el abuso del poder. Entonces, cuando nos preguntamos por qué el hombre al desnudo en Musa, podríamos pensar porque antes de que esta exposición llegara aquí, ya parte central y eje de este gran museo está basado en los desnudos de Orozco. Y además, bueno, una influencia en el muralismo mexicano bastante notable, ¿no? Tenemos varias piezas que así lo reflejan y en varios momentos de la pintura y otras técnicas en México. Sí, aquí vamos a encontrar en esta sala una serie de obras que representan a la figura humana como dioses, como trabajadores, el hombre en su virilidad, como ese héroe de la iconografía popular, los luchadores, los boxeadores. Pero, por ejemplo, piezas extraordinarias como Saturnino Herrán, en el friso de nuestros dioses, encontramos estas representaciones bucólicas de lo que habrían de ser los indígenas con esas figuras extraordinarias, o si no, en las representaciones del Chango Cabral también, ¿no? de esos boxeadores, o artistas contemporáneos como Luis Argudín, que hacen de su propio cuerpo el modelo. Algo que es interesante es de que encontraremos algunas fotografías de mujeres, algunas pinturas de mujeres, pero también encontramos que el artista se toma a sí mismo como modelo para la representación. Como una especie de auto-homenaje tipo Frida o como un ¿qué? No, yo creo que más que nada siempre hay una reflexión, no hay una ostentación de una imagen que se quiera construir para representar algo. Más que nada es una reflexión de lo que es el hombre en su desnudez. En este caso, en la pintura de Luis Argudín hay una idea un poco como si fuera un memento mori, ¿no? Encontramos a este Jonás que está acompañado de un mono, de un chango, que habla también de la idea de la evolución. Y luego encontramos la cabeza de él al lado de un cráneo, que es un poco hablar de lo banal, de lo fútil de la vida, ¿no? De cómo es un momento minúsculo lo que el ser humano existe, que lo que va a prevalecer al final de cuentas es la eternidad después de la muerte. Es una sala muy interesante porque vamos desde la representación de casi santidad hasta el muralismo pasando por el pop. Bueno, sí, aquí en el caso también de la santidad, cuando hablamos de David, Joaquín Ramírez hace una representación del pequeño gran líder del judaísmo que logra derribar a Goliat con una honda y una piedra, ¿no? Entonces es en diferentes momentos como el cuerpo del ser humano se utiliza para contar esa historia, ¿no? Para contar esa historia de la evolución de la cultura, para contar una historia donde se habla también, ¿por qué no?, de modas, cada una de estas imágenes representa lo que conceptualmente se ha estado viviendo en ese momento en que se realizan las obras. Y así pasamos a otra representación de el desnudo, que pues la verdad es que puede ser una combinación bastante fuerte, pero además muestra las técnicas para mostrar el desnudo masculino, ¿no? Sí, en esta sala es donde empezamos a hablar del desnudo verdadero, ¿no? Del nuda veritas. Es justamente ver al cuerpo sin concesiones. No se trata, como lo hemos visto en el desnudo clásico, en el desnudo heroico, de hablar de esta perfección, esta sensualidad que usualmente está asociada con el clasicismo helénico, sino que vemos qué es lo que ocurre con el cuerpo después de la muerte, ¿no? Y particularmente esta triada de obras es sumamente fuerte. Encontramos una escultura de Reinaldo Velázquez que
más allá de lo que representa, es una talla espléndida. Creo que es importantísimo apuntar que todas las obras que componen esta exposición son obras de extraordinaria calidad, así sean un pequeño dibujo, una fotografía o las grandes esculturas y las pinturas, son piezas de gran relevancia. Por otro lado, a Teresa Margoles vemos esto que podría ser una representación de lo que está inspirado, como toda la historia del arte, en temas religiosos, lo que podría ser una imprimatura, una sábana santa, ¿no? Nada más que ocurre que en este caso el modelo es un ser humano también anónimo, desconocido, y la sábana es esa sábana que se usó para envolver a un cuerpo en la morgue en un hospital, y de ahí sacar el dibujo más real, más cruel, más cruento de lo que es el resultado también de una sociedad convulsa, violenta, en la que hemos vivido durante este siglo. Y que paradójicamente, citando a Susskind, pues representaría la esencia del ser humano, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Yo creo que la trascendencia de esta exposición es que más allá de tratar de ver al ser humano exclusivamente como una figura estética, como es tratar de ver qué ocurre con el ser humano, ¿no? Nosotros no hacemos ningún tipo de direccionamiento en términos filosóficos, sino simplemente queremos servir como plataforma de cuestionamientos al visitante y que él busque sus propias respuestas. Y continuamos en este recorrido por el Museo de las Artes, con esta exposición que en conjunto con el MUNAL nos muestra al desnudo en diferentes representaciones. Ya vimos la muerte, ya vimos el muralismo, ya vimos lo clásico, y ahora vemos, ¿qué, doctor Agustín? El dolor, el cuerpo representado en el dolor. Esta pieza particularmente interesante habla de justamente el dolor ante la muerte. Es una pieza de Francesco Cognetti, un pintor italiano del siglo XIX. Es una pieza de excepcional calidad y también importantísima en cuanto a sus dimensiones. Yo celebro muchísimo que Musa haya tomado este reto de presentar grandes piezas como esta, y vemos ahí la representación de este adolescente ahogado durante el diluvio. Es esa lividez, la tez ya sin la encarnación, es una pieza fantástica. De la misma manera podemos ver cómo, continuando en este tema del dolor, encontraremos la representación final pictórica del colgado de David Alfaro Siqueiros, que habíamos visto inicialmente en una fotografía realizada por Leo Matix, y las representaciones también de los desnudos de José Clemente Orozco, como en este caso del desmembrado, ¿no? La fragmentación, el cuerpo desarticulado, sin vida. Y bueno, es curioso cómo lo clásico es clásico, pues porque traspasa el tiempo, ¿no? Y además llega hasta nuestros tiempos con nuestros artistas. En este caso estamos viendo un artista que no podía faltar en Jalisco, ¿no? Que es Juan Soriano, sin duda uno de los grandes creadores del arte mexicano, donde vemos una imagen que también tiene como tema, es una imagen religiosa, podríamos decir, y es el San Jerónimo, y lo vemos también acompañado a este bellísimo personaje desnudo de un retrato prácticamente en la misma composición de un esqueleto. Y nuevamente estamos hablando de de lo que son las vanitas, ¿no? La vanidad de la vida y lo furtivo del tiempo de la representación. Si continuamos esa imagen, recordamos las fotografías de Vázquez Rodiles que habíamos visto al principio con esta toma clásica, y luego una foto particularmente interesante que es Nacho López. Nacho López es conocido como un fotógrafo de instantáneas, de periodismo, pero que normalmente habla de cuestiones políticas y de manifestaciones, de denuncias. Y aquí vamos a verlo a él retratando a un personaje vestido de una manera
muy interesante, que es un famoso bailarín que vino a México en los años 40, Pepe Antinus, y lo vemos en una fotografía que nos sorprende que este fotógrafo realice un tema de un desnudo masculino, y la sensualidad siempre vigente. La sensualidad no se concentra en los genitales, se concentra en una mirada, se concentra en una sensación de comunicación entre la obra de arte y el espectador. Y un gran ejemplo de ello es la pintura de Manuel Rodríguez Lozano, que realiza de Alberto Soto, uno de sus compañeros y colaboradores en el estudio. Y así llegamos a otro tapatío que también retoma parte de lo clásico, pero que es conocido por sus transgresiones, Julio Galán. Sí, Julio Galán, ahí sí vamos a recordar a una gente que tiene como intención usarse a él mismo como modelo para crear su propia interpretación. O sea, hablábamos en una parte de lo espiritual, aquí podemos hablar de una declaración, de una afirmación de cómo yo quiero que se me vea. Desafortunadamente Julio muere siendo demasiado joven, y esta es una pieza muy importante, un autorretrato que se llama Pensando en ti, donde lo que encontramos es otra representación de la sensualidad. Es un muchacho que ya no es propiamente un adolescente, sin embargo sigue manteniendo este cuerpo un poco de febo, y con un gran pudor cubre su sexo mientras está en una representación fantasiosa de un sueño con alguien que no sabemos quién es. Y hablando de autorretratos al desnudo, doctor, pues tenemos aquí uno más, con una técnica mucho más potente, ¿no? Sí, esta es un autorretrato nuevamente. Si se dan cuenta, en esta sección estamos viendo, hemos visto muchos autorretratos. Ormar Rodríguez Graham hace este autorretrato donde realmente su cuerpo es un pretexto pictórico, ¿no? Es tan importante el cuerpo y su trazo como lo es el sillón donde está sentado, las flores que lleva sobre la mano. Estamos hablando de la pintura, eso que ocurre cuando los artistas lo que quieren es encontrar algo que les sirva para explorar verdaderamente esa construcción sobre el lienzo. Y en este caso encontramos algo que es muy interesante, muy divertido, que es una pintura de Javier de la Garza, uno de los artistas más reconocidos de lo que se le ha llamado el neomexicanismo, y es una pintura particularmente kitsch, donde vamos a ver cómo juega con la idea de un indígena que acaba siendo de ojos azules, y que están muy inspirados en los calendarios que se vendían en México en los años 40 y 50 de la editorial Fama. Y que por cierto todavía se pueden encontrar en alguna que otra carnicería por ahí. Se siguen encontrando, cómo no. Y hay un juego también de palabras, que hay toda una manera de provocar ante el espectador, porque si bien vemos a esta representación de este indígena que podría ser un Cuauhtémoc o alguna idealización de esa naturaleza, en el ángulo superior derecho vemos la llegada de un galeón español, ¿no? La pieza se llama Soñando con la Avenida. Bueno, y continuamos ya casi llegando al final de esta exposición El hombre al desnudo acá en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, con una pieza de otro jalisciense que representa, pues yo diría prácticamente de manera muy gráfica, lo que son los y las jaliscienses, en muchas épocas de la historia. Bueno, yo no soy de Jalisco, así que yo no podría afirmar eso, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir es que se trata de un espléndido desnudo de 1942, una figura que lo que provoca dentro de la iconografía es este hombre al salir del baño, que dos mujeres huyan despavoridas de la escena que están viendo, ¿no? Pero sin duda este artista que juega con el espacio metafísico, que juega con la imagen surrealista con tanta frecuencia, hace una pieza que es de gran sensualidad y que
alguna manera también es representada con esa sorpresa que vemos en los rostros de las mujeres. En contrapunto con ello, vemos quizás una de las piezas estelares de la exposición, y es este exvoto de Ángel Zárraga, que es la representación de San Sebastián, y con una mujer que está vestida de manera sumamente glamurosa. Es una mujer que representa de algún modo también la modernidad. Podemos notar que ella está con el cabello cortado a la manera de las flappers, pero estamos hablando de una pintura de 1910, y la hermosura de la figura, la elegancia de las líneas, la sensualidad con la que está pintada, hace quizás el centro de interés de esta representación de lo que es el desnudo como motivo de deseo. Esta sección justamente se llama El cuerpo del deseo, y así como la pintura religiosa utiliza a las mujeres durante tantos años, como en el baño de la casta Susana, o Susana y los viejos, o Diana y las ninfas, podemos encontrar que la representación de San Sebastián se va a convertir como en este ícono de la sensualidad masculina. Pues así llegamos al final de este recorrido, en donde les mostramos apenas algunas cuantas piezas de todo lo que conforma esta exposición. La invitación está para que ustedes vengan y vivan la experiencia de este desnudo masculino, por supuesto, pues dejando de lado el morbo, ¿no? Sí, realmente invitamos a todo el público a que nos visite. Creo que es una gran oportunidad, ¿no? Esta exposición es el resultado de una larga historia, una exposición que inició en su trayecto en Viena, en el Leopold Museum en 2012, después tuvo una parada en Budapest, luego se recreó en el Museo de Orsay, y nosotros estamos utilizando ese guión, esa estructuración de guión que concibió el curador Guy Cocheval para recrear la exposición con artistas nacionales y con artistas latinoamericanos y norteamericanos. Es una gran oportunidad y estamos seguros de que será también el motivo de muchas reflexiones, y muy probablemente esperemos de nuevos proyectos que nos hagan reconocer mejor al ser humano y a la figura masculina. Muchísimas gracias por este breve recorrido, Agustín, y por traer junto con el MUNAL aquí a Guadalajara esta exposición. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues la invitación está para que se vengan aquí a el recinto que se ubica en Juárez 975. Hasta aquí esta edición de Ángulos. Quédense en Canal 44 en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.